Hola, mi nombre es Ana Cristina. Bienvenidos a este formato de podcast de finanzas, que tiene como finalidad el profundizar y actualizar temas tratados en nuestra cuarta edición de la revista titulada Finanzas. El día de hoy hablaremos de la inversión en valor y la inversión en crecimiento. Para ello contamos con la compañía de Gerard Girons, graduado en Ciencias Económicas por la Universidad de Girona. Cuenta con un máster en Finanzas y Banca en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona School of Management, y es apasionado por los mercados financieros y la gestión de inversiones. También contamos con la compañía de Kevin Serpa, cofundador del Finance and Investment Club. Cuenta con un máster en Finanzas y Banca por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona School of Management, y fue asistente de productos de inversión en Amundi. Bienvenidos, chicos. Hola Ana, muy buenas. Hola Ana, buenas. Bienvenidos, chicos, encantada de poder tenerlos aquí. Bueno, para poder iniciar eh, esta sesión, coméntenos, ¿nos pueden explicar qué significa la inversión en valor y en crecimiento y cómo esto se relaciona con la gestión de inversiones? Muy bien Ana, pues gracias por la introducción, por la presentación, encantado de estar aquí, por la invitación también. Y bueno, nosotros, Gerard y yo, pues bueno, escribimos este artículo un poco pensando en las condiciones del mercado, ¿no? Y bueno, para explicar de manera así muy sencilla en qué consiste esto de invertir en valor, invertir en crecimiento, primero creo que deberíamos de diferenciar un tema fundamental y es que estas dos formas de invertir en realidad son estrategias que se usa en la gestión de carteras, en la gestión de portafolios, para pues, lograr un rendimiento pues, un rendimiento objetivo, ¿no? O un objetivo de rentabilidad. Y yo creo que una de las principales características, tanto del value fundamentalmente, es que es una inversión a largo plazo. Invierte en acciones, pues bueno, que pues son financieramente pues, sólidas, con buenos ratios de rentabilidad, de endeudamiento, y que tienen muy buenas perspectivas de crecimiento, principalmente por ventajas competitivas que posee la empresa. Y por otro lado, pues están las empresas que se caracterizan por ser growth. Y por growth pues entendemos que, que están teniendo o tendrán un crecimiento acelerado, ¿no? Y que por lo tanto en el corto plazo se espera pues unas buenas rentabilidades en el mercado. Eso sería un poco como yo lo entiendo y Gerard, si quieres añadir algo. Buenas tardes a todos, gracias por invitarme, un placer estar aquí. Y nada, como comentaba Kevin, la inversión en valor es una filosofía totalmente distinta a la de crecimiento y aparte de lo que ha comentado, añadir que el fundador fue Benjamin Graham, a su sucesor Warren Buffett, y la filosofía principal es que se basa en comparar una acción por un valor intrínseco que es inferior al precio que se paga, ¿vale? Se diferencia lo que es el precio que pagamos por la acción y su valor real. Y esa diferencia se llama MOAT o margen de seguridad. Por otro lado, la inversión en crecimiento son empresas pues, que tienen unos ratios de crecimiento muy superiores, pero suelen ser empresas con gran cantidad de deuda que se enfocan en no generar beneficios, sino expandirse en acaparar lo que es la cuota de mercado a base de ir quemando deuda, ¿vale? Y se centran en aumentar lo que es el revenue, las ventas, pero no los beneficios. Por lo tanto, cuando los tipos de intereses son bajos, la deuda es barata, estas empresas lo hacen muy bien, que es lo que pasó. Y cuando aumentan los tipos, no lo suelen hacer tan bien. Y en cambio, las de inversión en valor son las que en ese caso ganan a las de crecimiento. Genial. Dentro del artículo mencionan al fondo ARK Innovation y de Berkshire. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Sigue siendo la inversión en valor la más recomendada por los inversores?
Mm. Sí, bueno, Gerard, si me permites, y Sí, bueno, si sin duda, puedo sin duda. compartir pantalla también, porque recuerdo que en el artículo compartimos un gráfico en el que pues mostramos la evolución de estos dos fondos, ¿no? Bueno, que uno es Arc Innovation, como habías dicho tú, em, que, que, bueno, invierte en empresas growth, y el otro que es el de Berkshire Hathaway, que como ha dicho Gerard, pues está gestionado por Warren Buffett, que ese es como que la máxima referencia en temas de inversión value. Entonces, nosotros el gráfico que habíamos puesto en el artículo, pues estaba hasta la fecha de, si no recuerdo mal, enero o marzo, justamente cuando Sí, ambos, coincidían, ambos sí, fondos coincidían, ¿no? sí. Entonces, históricamente, pues hemos visto que, pues obviamente, ARC tenía muchísima exposición en empresas tecnológicas y bueno, pues sí, principalmente tecnológicas, ¿no? O sea, de un crecimiento súper elevado y como vemos, unos 5 años atrás, siempre ha sido mucho más rentable el fondo ARC que el fondo Value de Warren Buffett. ¿Qué pasa? Que bueno, han habido unos sucesos que han hecho que esto cambie y que, pues bueno, ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos, ahora ya se ha volteado la historia, ¿no? Ahora ya no se ha roto esa predeterminación por el growth y ahora lo que está siendo más rentable es el value. Vemos como a 5 años el fondo value ha acumulado una rentabilidad del 72% y en cambio el growth un 54%, que ambas son, pues bueno, muy buenas rentabilidades, ¿no? O sea, para un inversor. Pero claro, hay que entender pues, que esto son filosofías de inversión que difieren y que, pues bueno, decir que una es mejor que otra, pues depende mucho del momento y depende mucho de, pues por ejemplo, la aversión al riesgo del inversor o el horizonte temporal, ¿no? Hay muchos factores que afectan en esto. Y yo creo bueno, que esto pues continuará. No sabemos, o yo por lo menos no sé hasta cuándo se mantendrá esta diferencia, pero por el momento yo creo que esto va a continuar siendo así. Entonces, bueno, Gerard, si nos Dime. comentas un poco esta parte, este cambio, temas de... Sí, bueno, a mí me gustaría comentar básicamente dos puntos de inflexión. Si podéis apreciar, bueno, claro, eso los oyentes no lo pueden observar, ¿no? Entiendo. El No. gráfico este, claro. Bueno, la cuestión es que en marzo de 2020 hubo un cambio en la política, ¿vale? En que debido a la crisis del COVID, pues se bajaron muchísimo los tipos de interés, casi a tipos negativos. Como podéis ver, la línea lila hace un rebote exponencial al alza debido a que es el fondo ARC y invierte casi el 100% en empresas growth. ¿Qué pasa? Las empresas growth poseen gran cantidad de deuda, ¿vale? Esta deuda, al haber tipos de intereses negativos, la deuda es muy barata. De hecho, sale a cuenta tener deuda, porque al final tienes que devolver menos de lo que pides prestado. Y como podemos ver, ya a partir de diciembre, esta es 2020, 2021, podemos ver ya cómo pues la rentabilidad de ARC va descendiendo debido a que, bueno, la Fed publicó que iba a subir los tipos, que la inflación estaba al alza. Al fin y al cabo, ¿no? Los tipos tienen una gran, ¿no?, correlación con, yo creo, el rendimiento de las empresas de growth. Kevin, si quieres comentar alguna cosa más. No, sí, creo que ahora con los últimos anuncios también, no solo de la Fed, sino también del Banco Central y esta subida de tipos de interés, creo que un poco confirma, ¿no? El hecho de las características un poco que hemos mencionado antes de estos dos tipos de formas de invertir.
Así que, así que bueno, que quiero decir que es interesante, ¿no? Como un poco pasamos de la teoría a la práctica viendo este gráfico tan sencillo. Sin duda, sin duda. Comentar, bueno, como has dicho tú, ¿no? Que el growth, perdón, que el value a largo plazo bate al growth, pero como podemos observar, si sabes predecir correctamente los ciclos económicos y la política económica a nivel mundial, pues puedes aprovecharte mucho de subidas a corto plazo y generar una gran rentabilidad. Como podemos observar aquí, una persona que realmente invirtió en COVID y supo vender en el momento correcto, realizó una barbaridad, una rentabilidad, bueno, casi del 100% en un corto plazo. Sí, sí. Sí, claro que sí. Muy interesante, sin duda, cada una de las cosas que mencionan. Ahora, ¿qué esperan que ocurra en los próximos meses en torno a estos estilos de inversión? ¿Alguna proyección en cuanto a ello? Bueno, por mi parte, yo diría que se presentan distintos escenarios. Yo creo que uno de los escenarios más posibles es el de recesión, ¿no? Actualmente ya con las publicaciones, eh, pues ya se habla de recesión en Estados Unidos. Creo que, pues bueno, en China también ha afectado pues severamente pues la crisis inmobiliaria y creo que estamos viviendo, incluso también entrando en una etapa de estagflación, ¿no? Esta inflación, eh, que, bueno, pues eso obviamente pues va a repercutir también a los mercados, a los anuncios bueno, los earnings de las empresas en el último trimestre, pues ya se ha visto cómo no han llegado a las expectativas de los analistas, ¿no? Sobre todo en torno, o sea, a esto me refiero a los earnings de bancos que son como que son empresas, son pues, en el sector cíclico y, y lo que yo veo o lo que creo que podríamos ver en los próximos meses es precisamente pues esta que los inversores cada vez apuesten más por el value y no tanto por el growth, pero fundamentalmente por el tema de la necesidad de deuda que necesitan estas empresas para pues bueno, pues cumplir con, satisfacer con el nivel de ventas o de ganancias. Pues sí, sin duda. Me gustaría añadir que, bueno, como ha comentado Kevin, que yo creo que el escenario que viene es de recesión, recesivo. Podemos ver unos altos niveles de inflación que se intentan paliar con subidas de tipos de interés, pero estamos viendo que las subidas de tipo de interés son ínfimas, ¿no? Por ejemplo, aquí el otro día se reportó, ¿no?, en junio que la inflación a nivel europeo estaba al 9,6, pero los tipos de interés están al 0,5. Ostras, en el año 80, por ejemplo, en Estados Unidos una inflación pues, del 14 se intentaba paliar con unos tipos de interés del 14. Estamos viendo una descompensación masiva entre lo que es la tasa de inflación y la tasa de tipos de interés. Estados Unidos ha intentado ser un poco más agresivo, ya la tasa de tipos de interés está al 2,25 y la inflación está al 9,1, pero siguen queriéndola subir. Sigo pensando que el value ahora mismo va a ser la inversión que tendremos que realizar y sobre todo, ¿no?, invertir en negocios que no sean sensibles a las crisis económicas, negocios rentables, con beneficios, que nos generen cash flows, alta rentabilidad sobre la inversión. Básicamente, pues eso. Y sobre todo, no invertir en empresas growth que no generen beneficio y que tengan mucha deuda, ¿vale? No exponernos, ¿no?, a ese riesgo. Ya estaría por mí. Claro que sí. Ahora vamos a pasar a la parte o a la ronda de preguntas rápidas a cargo de nuestro miembro líder del FICLAB, Luis Eduardo. Adelante, Luis.
Interesante reflexión de nuestros panelistas Gerard y Kevin. Y para esta última parte de la entrevista vamos a realizar una ronda de preguntas rápidas para conocer un poco el lado más humano de quienes están detrás de esta interesante perspectiva y análisis. Así que bueno, empezamos con la primera pregunta para Kevin. En este caso, ¿cuál sería tu libro favorito sobre finanzas? Bueno, tengo muchos libros favoritos, pero bueno, uno de ellos am, que bueno, está relacionado no directamente a las finanzas, pero sí un poco a la visión que yo creo que un analista de mercados o bueno, un inversor debería de tener, ¿no? Que es precisamente esa visión global. Ah, un libro que me causó, me encantó mucho y lo recomiendo siempre es el de Factfulness, porque creo que o sea, vivimos en un ambiente plagado de muchas noticias negativas, ¿no? E incluso en algunos momentos, en algunas ocasiones también incluso bulos. am, Fake news, pero bueno, creo que lo que debería de primar es centrarnos en los datos, ver los datos, entender y no estar sesgados por, pues bueno, pues esas opiniones, pues a veces por el sentimiento de mercado, ¿no? Que es lo que hace el señor mercado, ¿no? No dejarnos guiar por esas bajadas abruptas o esas subidas que al final nos pueden pasar factura. Así que sí, mi libro sería ese, Factfulness, sin duda. Y bueno, Interesante, el autor que no lo he dicho es Hans Rosling. interesante dato, lo tendremos ahí para poder compartirlo. Y en tu caso, Gerard, ¿cuál sería el libro que más ha aportado a tu visión en cuanto a las finanzas? Sí, el mío sería creo, algo más tópico, que es el de Warren Buffett y la interpretación de los estados financieros. Para mí es un libro sencillo, bien explicado, que te aporta un gran valor, sobre todo para la gente que esté empezando, es fácil de leer y sobre todo, ¿no? Te aporta ese concepto de lo que es el margen de seguridad y sobre todo interpretar los tres estados financieros, que es el balance, el estado y los flujos, sobre todo, los flujos de los cash flows, sobre todo métricas como el stock repurchase, la recompra de acciones para subir el beneficio por acción, sobre todo la métrica también CAPEX sales, o sea, la cantidad de dinero que genera y lo que tiene que reinvertir en el negocio para operar. Pienso que es un libro muy completo y sobre todo es sencillo y muy interpretable. Por supuesto, estaba claro con el libro de Warren Buffett. No podría faltar que en esta lista. Sin duda. Y bueno, en cuanto a la siguiente pregunta, ¿cuál sería la película que recomendarían quizás a los oyentes que nos escuchan con interés en ingresar al mercado o estar al pendiente de ello? Mm, Bueno, bueno, es que también yo diría que En busca de la felicidad. Para mí es una película fantástica, creo que refleja muchísimo el trabajo duro que hay detrás para llegar y lograr tus objetivos. Creo que al menos en la industria, pues es fundamental tener ser consistente, ¿no? Y poner pues todo de ti para llegar hasta donde quieres llegar. Genial. Y en tu caso, Gerard, Pues en mi caso sería The Big Short, ¿vale? Es una película que explica básicamente la crisis del 2008, cómo se produjo, las repercusiones sobre todo, y bueno, te explica muchos conceptos financieros como pueden ser los credit default swaps, pueden ser, ¿no?, los bonos CDS, y te lo explica de una forma sencilla y amena. Sobre todo sale Michael Barry, que para mí, que lo interpreta Christian Bale, que para mí es, bueno, un referente, y creo que se puede aprender muchísimo de esa película. por supuesto, recuerdo que esa película también la vi con mi papá y estaba ahí preguntándome cada rato qué Sí, significa tal término, y por ahí fuimos entendiendo un poquito. Y bien, sí, sí. para cerrar con la última pregunta, ya en general, no necesariamente como finanzas, sino como qué persona, figura pública, ustedes creen que les ha influido en su vida profesional y por qué, ¿no? Uf, bueno, esta es un poco complicada, ¿verdad? No sé, Gerard, si tú quieres empezar. Sí, yo la he hecho desde el punto de vista financiero. En este caso es Michael Barry. O sea, es una persona que está avisando constantemente de cuando hay una crisis financiera
nadie le hace caso y al final pues acaba sucediendo y acaba mostrando, ¿no?, mediante los datos cuantitativamente que no se equivocaba. Y es algo, ¿no?, estar en contra de lo que es la jerga, ¿no?, de la cantidad de gente, es muy difícil posicionarte en contra. Y saber que estás en lo correcto y mantenerte también lo es. Y para mí, pues eso, sería Michael Barry. Bueno, a ver, Luis Eduardo, para mí es poco complicado responder esta pregunta porque realmente siempre, o sea, me he fijado mucho en... Hay muchas personas que me han influido un poco a la hora no sé, de tomar cualquier decisión o de estudiar o de querer dedicarme a algo. Creo que han habido muchas personas, entonces no sabría decirte una en específico. Xavi Brun. Xavi Brun. Pues mira, sí, es una de ellas. No te equivocas. Xavi Brun es una de esas personas que han influido en mí, sobre todo a la hora de cómo enfocar y cómo entender los mercados, ¿no? O sea, escucharle a él, para mí, con la claridad que él tiene, lo hace todo muy sencillo y yo creo que esa es la clave al final, ¿no? Bueno, alguien que se dedica a la gestión de portafolios creo que tiene que ser capaz de precisamente explicar a sus clientes o, bueno, a las personas que están invirtiendo con él eh, en qué se basa, ¿no? Y creo que no es una tarea sencilla, sobre todo cuando pues el fondo está teniendo pérdidas, ¿no? Entonces, bueno, pues una de esas personas que yo diría que, que serían un referente para mí, sí, es Xavi Brun, sin duda. Gracias, Gerard. De nada. Yo, como ha dicho Kevin, es alguien, bueno, es nuestro profesor, ha sido nuestro profesor y es alguien con mucha pasión, mucho entusiasmo y al fin y al cabo aquí lo que importa es eso, pasión, entusiasmo, ser curioso, leer, investigar y al fin y al cabo irás aprendiendo, sin duda. Interesantes referentes para tenerlos en cuenta. En un caso, bueno, una figura un poco más pública, en el caso, una figura un poco más personal, como un profesor que a veces nos puede dar ese empujoncito y llenar un poco ese espacio de pasión que se tiene por una carrera o un interés. Pero bueno, ahora sí, para terminar, eh, justamente para nuestros oyentes que nos escuchan, ¿qué les recomendarían a las personas que justo están iniciando o pretenden comenzar y aún están dudando un poquito por el ambiente de incertidumbre, eh, a dar el primer paso para entrar a una carrera profesional en el ámbito de finanzas? Kevin, ¿quieres responder tú primero? Sí. Bueno, a ver, yo recomiendo un poco el camino que yo he seguido porque a mí me ha funcionado y bueno, pues hasta ahora me está funcionando, ¿no? Y es el hecho de ser muy curioso. Creo que la curiosidad debes de tenerla ahí siempre y con esto quiero decir, pues leer. Creo que una de las cosas que más me han ayudado ha sido, pues, leer no solo prensa, ¿no? O sea, que eso es una de las cosas que igual para alguien que está iniciando y leer prensa, ¿no? Es entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Saber qué es lo que está pasando actualmente, pero leer libros bueno, que tú pues escuchas, que te recomiendan, eso poco a poco te va abriendo una visión, te va dando pues quizás una perspectiva y a medida que uno pues va leyendo, se va formando, a mí lo que me pasa es que voy como que atando cabos, ¿no? Voy como que conectando una idea con otra y de alguna manera, pues, es ahí como sale pues, tu propio análisis, es como tú pues, interpretas una situación u otra y al final eso, tener ese espíritu de análisis crítico, tener tu propia voz, ¿no? A partir de esta formación que tú vas adquiriendo, creo que es un factor fundamental para luego diferenciarte, ¿no? En el sector, pues bueno, es grande, sí, entendemos que hay mucho crecimiento en cuanto ahora, por ejemplo, el tema de las finanzas sostenibles y creo que una persona que está iniciando debe de saber encontrar esos puntos fuertes, esas cosas que se le dan bien, ¿no? Y bueno, apostar por ello, porque cuanto mayor podamos diferenciarnos del resto, ¿no? Y destacar,
que obviamente siempre, pues bueno, hay espacio para mejorar, ¿no? Pero quiero decir que es fundamental el estar en continua formación y, bueno, tratar de ser cada día mejor, ¿no? Que suena muy atópico, pero creo que tener esta mentalidad es fundamental si quieres dedicarte al sector de finanzas. Sí. Pues bueno, yo más o menos, como has dicho tú, Kevin, sobre todo es ser curioso, tener espíritu crítico, llegar a tus propias conclusiones, un razonamiento lógico, eso es súper importante. El hecho de copiar en este mundo no te va a servir. Es necesario tú aprender y tomar tus propias decisiones, sobre todo formarse todo lo que tú puedas, ser curioso, leer, informarte. Al final la inversión, ¿no? es un arte en continuo cambio. Cada día cambia. Mañana te suben los tipos de interés, es un tipo de ciclo económico totalmente distinto, cosas nuevas, y al final hay que ir adaptándose, ¿no? Pero sobre todo, ¿no? Yo también encuentro que estamos en una era, ¿no? Que es la era de la información. Y es verdad que hay mucha cantidad de datos y al final, ¿no? Si eres una persona que se quiere formar independientemente, es complicado. Y bueno, yo lo que recomendaría también es encontrar un mentor. Alguien que realmente, pues, ostras, te pueda brindar esa experiencia, lleva años en el sector. Yo creo, no, y pienso, ¿no? Que alguien que te guíe, que puedas aprender de él y confiar en que esa información que te da, pues es información de calidad y no información, ¿no? Bueno, realística, ¿no? Y pienso, ¿no? Que es una vía de aprendizaje rápida y muy buena. Encontrar un mentor. Y si no, pues mira, hacerlo de manera propia, como hemos hecho Kevin y yo. Sí, sí. Pero bueno, que Xavi ha sido un gran mentor para nosotros, sin duda, ¿no? Sí, sí. Y por mí ya está, ya estaría. Bueno, muchas gracias por sus palabras y toda la experiencia que nos han aportado. Y ahora para cerrar, les paso con nuestra compañera Ana Cristina. Genial, muchas gracias Luis, muchas gracias Gerard, Kevin. Bueno, sin duda el poder conocer sobre la inversión en valor y crecimiento nos ayuda a fortalecer nuestro conocimiento. Y tal vez aquellas personas o bueno, nuestros oyentes que no conocían este tipo de, de aprendizaje, por decirlo así, les permite generar curiosidad, que es algo que han resaltado muchos ustedes y que es importante el poder generarlo. Eh, Muchas gracias nuevamente y a todos nuestros oyentes los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales que nos pueden encontrar como el FI Club, cuyo objetivo no lo olviden que es promover la cultura financiera. Hasta la próxima.